Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Tercer ataque este mes a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Washington responsabiliza a las milicias iraquíes, pero ¿se han reivindicado el ataque? Bueno, estos ataques no son ni este ni los anteriores, los que llevamos ya media docena al menos en las últimas semanas, no se han reivindicado, ¿no? Es verdad que siempre podrían ser atentados de falsa bandera, que no fueran lo que aparenta y que fueran ataques sugeridos por Estados Unidos, iniciados por el gobierno iraquí, incluso por milicias suníes, no por los chiíes, sino por los suníes, como digo, como un atentado de falsa bandera, pero la realidad es que todo apunta a que no son así y a pesar de que no han sido reivindicados, las sospechas sean ciertas y recaen la mayoría de estos ataques dentro del abanico de milicias chiíes que pululan con una mayor o menor legalidad, incluso institucionales, en Irak. Seguramente sea el Kataeb Hezbollah, que si no es la mayor, desde luego es la más conocida, la más famosa, y seguramente la mejor preparada de las milicias chiíes. Y de hecho, una de las razones, no la única, es que su jefe fue asesinado junto con Soleimani por el ataque con drones norteamericano en el aeropuerto de Bagdad, ¿no? El famoso al-Muhandis, que siempre se está hablando de Soleimani, pero es que había otro gran jefe que estaba reunido con él, que viajaba con Soleimani, que fue muerto y que es precisamente un iraquí, chií, jefe de esta milicia, a la que ahora se acusa, no sin razón, de estar detrás de estos ataques, ¿no? Por lo tanto, probablemente sean las milicias chiíes de Irak, y al final, cuando uno habla de milicias chiíes de Irak, sea Kataeb Hezbollah o cualquier otra, en el fondo es normal pensar que está en la mano de Irán detrás. Puede que indicando incluso que se hagan los ataques, o al menos permitiéndolo, o con la benevolencia, incluso el apoyo de inteligencia. También hay que decir que son muy habituales los ataques en la zona verde, esto es la Green Zone que llaman, que es la zona más protegida y hiperprotegida de Bagdad, donde están la mayor parte de las legaciones internacionales, sobre todo las occidentales. Pues en esta zona verde hay muchos ataques, y ataques con cohetes como estos es, digamos, bastante frecuente, ¿no? Lo que no ha sido tan frecuente es la precisión de los ataques, que en este caso ya por fin han podido caer dentro del complejo, y esto realmente asusta a los norteamericanos. Tras este ataque, ¿se ha reforzado la seguridad en la embajada? Claro, tanto les asusta que se refuerza. No es pronto para saberlo. Es decir, los americanos, es decir, esta información es de alta seguridad y puede costar vidas el ser difundida donde no se debe, ¿no? Lo que sí sabemos es que hace un mes, y tras un ataque mucho mayor, que fue el gran asalto que se produjo sobre la embajada, que recordó aquellos tiempos del año 79-80 con la toma de la embajada y los rehenes en Irán. En este caso no llegó a tanto, pero fue un asalto masivo de población mezclado con milicias, y a raíz de allí, estamos hablando de hace un mes, se ha reforzado con 100 marines que estaban ubicados en Irak, precisamente preparados para este tipo de eventos, de eventualidades, y fueron desplegados en el complejo de la embajada junto con 2 helicópteros Apache, helicópteros de ataque que permanentemente están sobrevolando la embajada. Que ahora se haya reforzado más es de prever, pero no tanto con más efectivos, que al fin de cuentas efectivos dentro de la embajada lo único que vas a hacer es aumentar la posibilidad de daños propios si hay más cohetes, sino de alguna forma intentar acabar con esos ataques. ¿Cuál es el problema? Que esos cohetes están en la zona pública, en la zona iraquí, los norteamericanos teóricamente no pueden meterse, y son las fuerzas de seguridad iraquíes las que tienen que ir contra ellos, y no siempre pueden tener la intención de ayudar tanto a los norteamericanos. Aún así, el perímetro de la embajada también desde hace un mes está siendo guardado no por el ejército o las fuerzas del orden tradicionales, sino por los aliados más de fiar de los norteamericanos, que son las fuerzas especiales, que han sido especialmente entrenadas por ellos, y, por cierto, también por españoles. Exigen la salida de los soldados estadounidenses desplegados en Irak. Es más, se ha aprobado una moción en el Parlamento en este sentido. Sí, fue el 6 de enero, precisamente tras el ataque que costó la vida a Soleimani y al Muhandis. El gobierno, que no olvidemos que el gobierno es chií, es decir, tenemos un gobierno chií que está luchando por mantener independencia, a pesar de que recibe ayuda y está de sus aliados iraníes, que son también chiíes, con los que se llevan bien, no hay un problema entre ellos, pero naturalmente hay algunas fricciones, ¿no? Y con unas milicias
que en ocasiones son mucho mejores en el campo de batalla que el propio ejército iraquí, ¿no? Es verdad que Occidente ha volcado toda su ayuda a Irak, en el ejército iraquí formal, que es chií, es suní, es de todo, pero las milicias chiíes son muy fuertes, muy poderosas, muy bien entrenadas y funcionan muy bien en el terreno, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, ese gobierno se encuentra con un ataque en territorio propio, soberano, por parte de drones norteamericanos que matan incluso ciudadanos, porque la milicia Fatah Hezbollah es tolerada, no, es que está tolerada y está dentro del entramado militar iraquí. O sea, que imaginémonos el papelón que han tenido las fuerzas, el primer ministro iraquí, que se ha visto obligado del Parlamento pues, a hacer críticas a los norteamericanos y a pedir que se retiren. Pero ha sido una petición realmente un poco de cara a la galería para tranquilizar a los más... a la gente, digamos, más enfadada en su pueblo, que son bastantes. No se insiste en esa, pues ha sido una votación en el Parlamento, no se ha insistido después demasiado por un par de razones. La primera es que Irak ahora mismo necesita a los norteamericanos para seguir luchando contra el Estado Islámico, porque les permite mantener esa lucha contra el terror, aviación, drones, inteligencia, reconocimiento, la tecnología, en fin, de los norteamericanos, entrenamiento, como la que dan entre otros también los españoles, material, equipo, vehículos, bases militares, armas, o sea, todo se lo están dando, o lo más moderno, la mayor cantidad se la están dando los norteamericanos. Y segundo, porque Trump ha amenazado, ha dicho, sí, si nos vamos, primero vais a pagar vosotros la factura de todo esto, nuestras bases militares os las vais a quedar a contrarreembolso, y segundo, os vamos a imponer una serie de sanciones como jamás habéis visto, porque el momento que nosotros nos vayamos, es lo que está diciendo Trump, el momento que nosotros nos vayamos, Irak es un país más como Irán, es un país chií que no es amigo ni va a serlo, con lo cual sanciones van a ir acompañadas. De hecho, ya se han retirado algunos países voluntariamente, he visto lo que está ocurriendo, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, se están retirando sus tropas, dicen que momentáneamente mientras pasa lo peor. Es cierto que Francia y Australia siguen firmes en no retirarse, al igual que Estados Unidos, pero bueno, veremos lo que pasa en las próximas semanas. ¿Cuántos efectivos hay desplegados en Irak? Bueno, ha habido un cambio a lo largo de los años. Tengamos en cuenta que cuando Estados Unidos invade, bueno, la coalición liderada por Estados Unidos invade Afganistán, lo hacen con un techo máximo, que fue la mayor capacidad de tropas norteamericanas, de 130.000 hombres, ¿no? Estamos hablando de 130.000 hombres en su época. En 2010 todavía, durante ya la posocupación, 7 años después, aún mantenían 112.000 hombres. Llegó la retirada en 2011, al año siguiente de ese techo que habían alcanzado, llegó la retirada impuesta por Obama en 2011, solo para que unos años después el mismo Obama tuviera que volver a meter tropas norteamericanas, ¿no? En 2014. Primero aviones, operaciones especiales, después asesores y al final tropas convencionales. Y además en los últimos meses, lógicamente, con toda esta tensión se ha incrementado. A día de hoy se estima aproximadamente unos 5.200 efectivos norteamericanos, 5.500 seguramente efectivos norteamericanos, solamente en lo que es Irak. A lo que habría que añadir unos 7.000 contratistas de seguridad norteamericanos. De hecho, el último muerto en Irak ha sido un contratista en uno de los bombardeos de los ataques de cohetes el mes pasado. Luego hablamos de 7.000 contratistas más 5.500 soldados. Desde mayo se ha ido incrementando este número hasta llegar a estas cifras, pero también en toda la región. Se han aumentado 14.000 soldados en toda la región del Golfo Pérsico, y ahora mismo Estados Unidos tiene en Oriente Medio, estamos hablando entre 45.000 y 65.000, la cifra varía mucho porque varía casi de día en día lo que están enviando y moviendo, entre 45.000 y 65.000 tropas norteamericanas en Oriente Medio, no solamente los 5.500 que hay en Irak. Es decir, en el momento se pueden quitar de Irak y reposicionar en Kuwait y no pasaría nada, ¿no? Pero es una cuestión también de principio para poder mantener la influencia y que no todo sea la influencia iraní en Irak. Hay 2 países que tienen tropas, en ocasiones numerosas. España en la misión Apoyo Irak, que es la misión de la coalición internacional en Irak, con la misión de instruir a las tropas iraquíes y también en ocasiones de acompañarlas al combate. Tenemos 555 soldados españoles, la mayoría de ellos en Besmaya, y una cantidad menor de operaciones especiales, los chicos de la boina verde, en Talli y en Bagdad, haciendo también esa instrucción, ese acompañamiento a las fuerzas especiales iraquíes. Hablemos ahora de la industria militar china, porque las últimas investigaciones sitúan a Pekín como el segundo productor mundial de armamento.
Sí, esto lo ha hecho público el Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo. Hasta ahora se le situaba en un teórico quinto puesto. No es que lo fuera, es que no había datos, porque la opacidad del gobierno chino es tremendo, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Hay una opacidad muy grande y son capaces de hacer cualquier cosa sin decirlo y sin que lo sepamos. Sencillamente ha habido filtraciones oficiales que han permitido a este instituto, bueno, por una serie de fórmulas, calcular que China ahora mismo estaría en el segundo lugar. Y aún así, debido a esta opacidad, es posible que ni siquiera estemos hablando del segundo lugar, sino más arriba y son los que había al primer puesto, ¿no? Pero por lo menos, desde luego, el segundo lugar, estamos hablando delante del tercer lugar, que es Rusia. O sea, ya le habrían adelantado, ¿no? Hay 4 compañías chinas en el top 20, 3 de ellas en el top 10 de fabricantes de armamento. No significa, luego habría que hacer otros estudios de una cosa es fabricar y otra cosa es cuánto consumo domésticamente para mi propio ejército y cuánto estoy exportando, que China, por cierto, exporta armas y sistemas de armas a medio mundo. Por delante de Rusia y por detrás, según estas investigaciones, de Estados Unidos. ¿Desafía esto la hegemonía estadounidense? Sí, desafía enormemente, ¿no? Estados Unidos siempre repite que su principal amenaza hoy es Rusia y la segunda es China, pero el ejército norteamericano, Pentágono, ya hay documentos oficiales no clasificados que anuncian que China dará el sorpaso como amenaza militar a Estados Unidos en los años 30 de este siglo. Es decir, calculan en una horquilla entre el año 28 y el año 35, China será más peligrosa para Estados Unidos militarmente que Rusia. ¿Por qué? Pues porque la tecnología china ahora mismo está 1 o 2 décadas más atrasada, pero todos lo hemos visto con el 5G y demás, como ya ha pasado el tiempo de solo copiar, ahora además de copiar, soy capaz de desarrollar igual o mejor que tú, ¿no? Por eso los planes norteamericanos estratégicos son, desde hace ya tiempo, intentar abandonar Europa, mantener, digamos, unas fuerzas convencionales, pero abandonar lo que pueda en Europa, abandonar lo que pueda en Oriente Medio y pivotar todo lo que puedan hacia Asia-Pacífico, sobre todo la parte más estratégica, los esfuerzos de modernización, dejarlos en esa zona donde prevén que será el conflicto del siglo XXI. Es decir, que las Fuerzas Armadas de China se han modernizado. ¿Cómo se han ido transformando en los últimos años? Pues lo decía antes, al final, porque la tecnología civil va muy pareja a la militar. Y cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con 5G, nos podemos imaginar que en el ejército, en la tecnología militar, está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo y lo están aplicando a todo, a los misiles balísticos, sean nucleares o no. Recordemos que es una potencia nuclear, a la ciberdefensa y a los ciberataques, a las capacidades que tienen de fuerzas de operaciones especiales, a la Marina. La Marina china, que no está tan volcada como algunos dicen en la fabricación, vamos a fabricar tantos portaaviones en tan pocos años para superar a Estados Unidos, esto si lo pueden lo harán, pero sobre todo en poder eliminar a los portaaviones norteamericanos cuando así lo desean, tanto con misiles balísticos antibuque como con una modernización muy grande, que es mucho menos costosa, de su fuerza de submarinos, ¿no? Estos miles de millones que están gastando en la modernización de lo que ellos llaman el Ejército de Liberación Popular de China, va pareja esta modernización con una profesionalización. Es decir, modernizamos los equipos, pero modernizamos también las personas, modernizamos la forma de entender un ejército, que no es simplemente una milicia armada popular como era originariamente en defensa nuestra. Ya están saliendo al exterior, tienen una vocación de salir, entre otras cosas porque estratégicamente China necesita salir al mar y está muy cortada su posibilidad de tránsito por el mar. Así que es verdad que compran medio mundo para obtener materias primas, pero necesitan circulación y eso se lo da la salida al mar y eso se le da a unas fuerzas armadas muy grandes. Y esto, por cierto, ha traído esta profesionalización y modernización un roce entre el ejército chino y el Partido Comunista chino, que tradicionalmente el ejército estaba absolutamente supeditado al Partido Comunista y ahora digamos que hay una bicefalia en la que no se sabe muy bien siempre quién manda sobre quién. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.